Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Virgo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ¿vale? Lo único que dejo es en la descripción de cada lectura, es un correo. A través de ese correo, si le interesa, se pueden poner en contacto para una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale, Virgo? Muy bien, corazón, punteros como siempre, me encanta darte lecturas. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Muy bien, cariño. Siento, mi querido Virgo, tienes muchos impulsos en estos momentos. O quieres tomar una decisión, o quieres dar un gran salto, o quieres hacer un cambio, o quieres decir todo lo que llevas dentro a una persona en concreto, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo, ¿vale? Con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general. Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver, Virgo, 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 cariño. Dice, la isla del tesoro, corazón. Fíjate muy bien en esta figura. Si tú te das cuenta, aquí hay una tortuguita de colores vivos. Aquí hay mucha agua y encima de esta tortuga hay un cofre de oro o un cofre de tesoros. En el rostro de este cofre, no sé si la cámara lo enfoca, hay un rostro. Y hay muchos corazoncitos, hay muchas estrellas, cariño. Y el número 9. Yo te digo todo lo que veo, es que podría sacar mucha información de este mazo, pero estaríamos todo el día. Entonces, ¿qué me dice mi querido Virgo? Siento que muchos de vosotros están como arrastrando un sentimiento, ¿vale? Siento que muchos de vosotros podrían llegar muy lejos o podrían de repente tener lo que es una oportunidad mucho mejor en su vida. Pero ustedes actualmente están cargando con un sentimiento que cuesta soltar. Y como cuesta soltar este sentimiento, pues simplemente te vuelves una tortuga muy lenta para que pueda llegar lo que es tu fortuna, tu felicidad. Esta tortuga, cariño, es una tortuga marina. Las tortugas marinas, cariño, en el agua son rápidas, son muy rápidas. Pero sin embargo, como está arrastrando este recuerdo que es muy importante para ti, al menos en estos momentos, pues simplemente, cariño, te limita, mi querido Virgo. Yo lo que siento, Virgo, que muchos de vosotros posiblemente no pueden cambiar o no pueden pasar página o no pueden de repente irse a otro lugar porque el tema de los sentimientos es más fuerte que cualquier cosa. Este mensaje no todo tiene que ser de pareja. Para muchos de vosotros posiblemente sí es pareja, para otros, sentimientos también puede ser hijos o familia. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, quiero irme a otro estado, quiero irme a otro país. Tengo la posibilidad de poder crecer lo que es en la parte económica, de crecer como persona. Pero me da tanta pena, me da tanta tristeza dejar a mi familia, dejar a mi pareja, dejar mi entorno, tu zona de confort. Es muy fuerte esto para ti. Pero mi querido Virgo, si tú sigues pensando de esta manera, todo lo bueno que tendría que llegar ya, se retrasa. Se retrasa. El otro mensaje también, mi querido Virgo, piensa que esta tortuguita, la tortuga ¿para qué quiere un cofre de oro? La tortuguita ¿para qué quiere de repente monedas? Si la tortuga lo único que necesita es su elemento agua, la tortuga marina, y adentro pues comerá lo que es plancton, o comerá de repente lo que, ¿cómo se llama esto? Las medusas, creo que se lo come también. ¿Para qué quiere un cofre de oro? Es innecesario, no lo sirve. No lo sirve el cofre de oro. ¿Qué va a comprar una tortuga con un cofre de oro? Nada. No lo sirve la tortuga. Entonces, yo lo que siento, Virgo, siento que te voy a dar muchos ejemplos. En el amor, vamos a suponer que tú estás con una persona, tú lo quieres, tú lo adoras, tú lo amas locamente.
Pero este chico o esta chica no le gusta posiblemente trabajar, no le gusta progresar, es una persona que no te hace feliz, es una persona que inclusive cuando quiera te escribe. Entonces las energías dicen, ¿para qué quieres un hombre así? ¿Para qué quieres una mujer así? ¿Para qué lo quieres? ¿De adorno? Porque esta tortuga, cariño, este cofre lo lleva como de adorno, pero tú te aferras, te aferra. Es como que me dan a entender, esa situación que tú estás viviendo en la parte de los sentimientos no te da ni oficio ni beneficio, Virgo. En el trabajo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, tengo un trabajo fijo, tengo un sueldo fijo, tengo una estabilidad. Pero algo en tu corazoncito, algo en tu intuición te dice, si yo me cambio de trabajo, si yo me voy a otro país, si yo me voy a otro estado, me va a ir mejor. Pero sin embargo, dice Richard, prefiero pájaro en mano que ciento volando, prefiero mi estabilidad. Y no haces ese cambio. Entonces, ¿sabes qué va a pasar, Virgo? Que te vas a quedar atrapado o atrapada en tu bucle, en tu historia. Para poder ganar en esta vida, Virgo, muchas veces hay que soltar muchas cosas. Incluido, hay que ponernos una venda, hay que hacer el corazón duro y quizás de repente de esta manera el dolor de dejar a la familia o el dolor de dejar a los tuyos va a ser más llevadero, Virgo, más llevadero. Pero a mí me dicen, tú estás avanzando muy lento, tú te estás aferrando a algo que no te sirve. Tú tienes que soltar, tú tienes que continuar. Entonces, Virgo, la decisión está en tus manos. Yo siento, no digo para todos, yo siento que muchos de vosotros están con una persona que no vale la pena. Muchos de vosotros, por no querer arriesgar, no están explotando su potencial, Virgo. Y estás en un trabajo conformándote posiblemente con un sueldo básico, cuando tú podrías ser tu jefe, tu jefa, cuando tú podrías ser millonario y millonaria, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Carta guía, carta consejo para Virgo. Vamos a ver, corazón. La carta de la luna. El peor enemigo de una persona no es de repente, yo que sé, cariño, la que te quitó tu hombre, la que te quitó tu mujer. O a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, tu jefe, tu jefa. No. El peor enemigo que tú estás llevando en estos momentos, Virgo, es tu miedo. Tu miedo. Porque sale la carta de la luna. Inseguridades, dudas, no sabes qué decisión tomar, no sabes para dónde tirar. Son tus miedos. A pesar que la luna, Virgo, te dice, tu intuición, Virgo, esto no está yendo bien. Virgo, hay algo bueno que te está esperando. Estás soñando. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo a veces sueño con Pepe Lucho. Yo a veces sueño con la Lupe. Que me engaña, Richard. ¿Por qué sueño tanto esto? Yo le he preguntado y él me ha dicho, ella me ha dicho que esto no es verdad. Tú tienes que hacer caso de tu intuición. Intuición, cariño. Yo te soy sincero, Virgo. Yo todo lo que sueño se cumple, ¿vale? La mayoría se cumple. Y cuando es con los sentimientos, a mí me lo revela, pero claro, claro me lo revela. A lo mejor, mi querido Virgo, puede ser que tú estás teniendo este don, pero sin embargo, estás poniéndote lo que es una venda en los ojos. No quieres aceptar, corazón, ¿vale? A mí me dicen, deja tus miedos. Mi querido Virgo, justo te estoy diciendo esto y siento un olor a tabaco. A tabaco. Inclusive te podría decir la marca. Te podría decir, pero no lo puedo decir en YouTube porque si no me sancionan. Inclusive, pero a tabaco, cariño. No puro, no otras cosas. A tabaco, cigarro. A cigarro, Virgo. ¿Alguien te fuma? ¿Alguien te fuma? ¿O alguien de repente te está haciendo esto para que tú tengas miedo, Virgo? Para que tú no des ese gran salto. ¿Alguien te fuma, Virgo? ¿Alguien te fuma? Es que te podría decir hasta la marca. Tú dime en los comentarios qué marca quieres que te ponga y te lo puedo decir. Sí, sí, sí.
Te podría decir hasta la marca, cariño. Muy bien, vamos a ver. Signos. Cáncer. Otra vez Cáncer, me lo confirmó. Capricornio. Virgo. Escorpio. Muy bien, cariño. Te enseño las cartas. Te enseño las cartas, pero a ti alguien te está fumando. A ti alguien te está fumando, mi querido Virgo. Continuamos. La letra H. La letra F. La letra M o W. La letra D. Uno más. Esto es regalón. La letra Q. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me dice el oráculo, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Muy bien. Vale. Virgo. Virgo, corazón. Atento, Virgo. Atento, 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 cariño. Hay una persona que te está viendo las cartas. Está consultando a un brujo o a una bruja, ¿vale? Porque tenemos la mano gitana y la luna, mira. Te está consultando, corazón, a un brujo o a una bruja. Sí, tal cual te lo digo. Y me están diciendo también que vas a tener algún tipo de discusión o una conversación muy fuerte con alguien, porque esta es una cascañuela. O simplemente vas a escuchar algo. Puede ser que vas a escuchar algo lo que es en tu contra. Te va a estar llegando información de la calle. Y está relacionado con un hombre, me dice. Puede ser pareja también, ¿vale? Con un hombre, mi querido Virgo. O con una persona que tiene un cargo muy importante, inclusive padres también. Los padres. El otro punto, mi querido Virgo, me dice, arriésgate con todo, porque aquí veo lo que es los palos de golf y tenemos lo que es la flor de loto, me dice, arriésgate con todo. Si tienes de repente ganas, yo qué sé, de expresar tus sentimientos a una persona, el no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí. Arriésgate con todo. Si quieres hacer un proyecto, un negocio, arriésgate con todo, me dice el oráculo, cariño, ¿vale? Este es el mensaje, ha sido cortito, te voy a sacar más. A ver. Vamos a ver qué más me dice. Muy bien. Virgo, corazón, otra vez la mano gitana. Y me sale al costado de una persona. Virgo, cariño. Alguien te está haciendo un endulzamiento. Te está haciendo un endulzamiento, Virgo. Para conquistarte, para reconquistarte. Mira, es una persona que está solo, está sola. Veo que muchos de vosotros, sorpresa, van a ser madres o padres también. Y el otro mensaje, Virgo. Hay una persona de afuera, porque esto es lo que es como si fuera no me acuerdo, la libélula creo, ¿no? Hay una persona de afuera, un extranjero que vas a conocer, o estás en contacto con una persona de afuera, puede ser un extranjero. Esta persona tiene sentimiento por ti, o esta persona te va a pedir lo que es un compromiso. ¡Hoy por Dios, Virgo! Pero Virgo, a mí lo que me sorprende es que hay una persona que te está fumando, hay una persona que te está haciendo un endulzamiento, hay una persona que te quiere hacer lo que es un amarre. Un amarre, Virgo. Alguien te está haciendo un amarre. Te acordarás de mí, cariño. Alguien te está haciendo un amarre. Y no vaya a ser que a lo mejor me diga, Richard, yo me he ido a ver las cartas y me han dicho lo mismo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver cómo están tus energías. A ver, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. ¿Cómo están tus energías? Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la torre. Hay algo que tú tienes que superar, Virgo. La carta, ¿ves? La carta del 4 de copas. No olvidas a una persona, Virgo. No olvidas. O te cuesta de repente cerrar una situación. Pero no olvidas, cariño. O te cuesta olvidar quizás. Si no está relacionado lo que es con el amor, a lo mejor me dice Richard, me cuesta despegarme de los recuerdos de mi país, de mi casa. Pero estás pensando. La carta también del 3 de espadas. La carta del 4 de pentáculos. ¿Sabes qué siento, Virgo? Yo siento que muchos de vosotros posiblemente han rehecho su vida. Estás lo que es en una historia, en un amor, pero no puedes olvidar a alguien. No. O tú de repente estás en otro país. Puede ser que me dice Richard, estoy en este lugar para empezar desde cero, otra ciudad también, ¿por qué no?
pero no puedes olvidar a una persona del pasado. No puedes. Lo tienes en tu mente. Muchos de ustedes están lo que es en un compromiso, pero de vez en cuando vas viendo qué es de la vida de ellos. Tienes un compromiso, ¿vale? No puedes pasar página, mi querido Virgo. Lo piensas, lo recuerdas, lo extrañas. Lo extrañas. Voy a canalizar esto. Voy a canalizar. A ver. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Vamos a canalizar, Virgo, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Por qué Virgo no puede pasar página? ¿Por qué Virgo no puede olvidar? ¿O qué está pensando él o ella? Qué fuerte la energía, está muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. Hay una conexión muy fuerte, Virgo, entre vosotros dos. Hay una conexión muy fuerte. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Siento que alguien, para un grupo de ustedes, ya se ha puesto en contacto. O tú de repente te has encontrado con él o con ella porque yo estoy viendo una imagen de dos personajes que se abrazan y no se sueltan. Cariño, o te ha llamado por teléfono, o te va a llamar por teléfono, o vas a recibir una llamada o un mensaje de texto de él o de ella. Te vas a quedar a cuadros, Virgo, porque esta persona se pone en contacto contigo porque te siente, te ama. Alguno de ellos, Virgo, inclusive el pretexto va a ser, te he soñado, ¿estás bien? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está la familia? Etcétera, etcétera. Hay una persona con la cual de repente tú no has tenido mucho contacto por X motivos. Vuelve otra vez la comunicación entre vosotros dos. Veo una persona de cabello lacio, ¿vale? Es una persona que cada vez que se va a acostar, tiene una fotografía tuya y esa fotografía lo pone debajo de su almohada y para muchos de vosotros inclusive esa fotografía lo tiene lo que es en su mesita de noche. Esta persona, cariño, siempre se levanta lo que es en la madrugada. Abre el cajón de su mesita de noche y está tu foto. Entonces, hay alguien que no pasa página, Virgo. Por eso que tú sientes su energía, sientes su conexión. Hay alguien que no pasa página. El otro mensaje también, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros, esa imagen que tú ves, no todo tiene que ser de pareja, para algunos sí, pero para otros son de familia. Te levantas mucho en la madrugada, mi querido Virgo, y ves la fotografía de una persona que ya no está en esta tierra. ¿Te sientes muy mal por esta situación o esta persona también se siente muy mal? Puede ser que ellos o ellas han tenido algún tipo de pérdida familiar. Y quizás por eso te recuerdas, Virgo. El otro mensaje, mi querido Virgo, escucha muy bien lo que te voy a decir. Veo una vela, y esa vela está forrado con una fotografía. Y esa fotografía apareces tú y aparece ellos también. Esta persona ha prendido esa vela y esa vela está rodeado con unas alas color rojo. Y esas alas de color rojo pueden ser la cinta roja que alguna vez yo recomendé hacer un video si a lo mejor una persona te gusta lo que es en la parte pasional. Tú estás sintiendo mucho deseo o de repente tú lo estás haciendo y esta persona está sintiendo mucho deseo por ti. Este hechizo o este endulzamiento que están haciendo funciona porque veo dos perfiles que se acercan, que se buscan. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con un Sagitario también, porque veo caballos, Sagitario. Siento, mi querido Virgo, que inclusive muchos de vosotros quizás han recibido algún tipo de mensaje. No sé qué tiene que ver también testamentos aquí. Testamentos, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué más me quieren decir? La letra ñ, no sé qué significa para ti, la letra ñ, mi querido Virgo. Hay un cuadro, Virgo, la cual tú siempre observas.
ese cuadro, cada vez que tú lo ves, es como que recuerdas a él o a ella o a una persona en concreto. O cada vez que tú ves ese cuadro, tienes un sueño, tienes lo que es una revelación. Veo botellas, muchas botellas. A lo mejor de repente la persona de tu interés, la cual te interesa, o quizás de repente la persona que ya no está contigo, es una persona que tiene un problema con la bebida. La bebida. Esta persona lo veo que va de bar en bar. Veo que esta persona está de fiesta. Y cada vez que está de fiesta de bar en bar, se lamenta, te recuerda, te extraña, Virgo. Te extraña. O hay una persona que necesita ayuda. Quizás de repente tiene ese tipo de vicio. Esta persona necesita un consejo, esta persona necesita un acercamiento. Necesita esto. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, van a encontrar a una persona. Posiblemente una persona que no sabía nada o una persona que se extravió. Vas a encontrar, vas a saber noticia de ellos o de ellas. Hay un gato, mi querido Virgo, que siempre observa. Hay un gato que siempre se queda mirando a la pared o en una esquina. ¿Por qué pasa esto? Porque en tu casa existe lo que es una energía, mi querido Virgo, ¿vale? Y esa energía, mi querido Virgo, puede ser de un padre o de un varón. Esa energía. Siento, mi querido Virgo, que últimamente, quizás de repente cuando ese gato está mirando o tú de repente tienes esa percepción, sientes una aroma, un perfume, una loción, una colonia. Son de ellos. Tú lo sientes, ese perfume, Virgo. El número 8 no sé qué tiene que ver para ti. Busca lo que es en numerología, el número 8. Dile que se acuerde de ese cuento o tú de repente recuerdas un cuento que una persona te contaba cuando tú eras niño o niña y siento otra vez ese perfume. Dile que yo siempre, dile que yo siempre he estado ahí, me dicen. Dile que yo siempre he estado ahí. Veo la imagen, mi querido Virgo, como un abanico. No sé qué tiene que ver para ti lo que es un abanico, o tú tienes de repente como recuerdo o como decoración un abanico, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien, corazón de melón, cariño, una canalización. Vamos a ver cómo están tus energías. Voy a tomar un poquito de agua. A ver. Vamos a ver, mi querido Virgo, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Me sale lo que es la carta del emperador. Yo siento, Virgo, siento que estás con una persona que puede ser de elemento tierra o una persona que tiene mucho carácter, pero mucho carácter. Hay una persona que te observa, esta persona te mira, tiene una mirada muy fuerte, muy fuerte. Está como un poco a la defensiva también. O tú has tenido lo que es una discusión con una persona muy cercana, o puede ser un vecino, puede ser un conocido, una conocida, pero te mira y está muy a la defensiva. Vamos a seguir. La carta también del juicio. Posiblemente tú, esta persona quizás, en su momento quiso volver contigo y creo que tú lo has rechazado. Y por eso que esta persona te mira lo que es a la defensiva. La carta también del 8 de bastos. Y tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Yo siento, Virgo, que hay una persona que tú de repente le has puesto lo que es un freno. Lo has dicho alto, tú no vas a cambiar, tú siempre me vienes repitiendo la misma historia. Veo que esta persona te mira de una manera con mucha fuerza, ¿vale? Es como que te mirara inclusive con odio, Virgo. O tú de repente has puesto el freno a cualquier persona. Vamos a suponer que tú estás trabajando y tú me dices, Richard, he tenido lo que es una discusión con un trabajador o con un compañero. Le he dicho sus 4 verdades. Este hombre o esta mujer, mi querido Virgo, ahora te mira de una forma negativa. Negativa. Siento, mi querido Virgo, que esta persona como que quiere decirte algo. Quiere comentarte algo. Pero sin embargo, esta persona como que se siente un poco rechazada por ti. Siento, mi querido Virgo, que esta persona como que quiere decirte algo, pero se siente como un poco con ese enfrentamiento, ese choque que vosotros han tenido, esta persona como que está a la defensiva, ¿vale? Muchos de vosotros han tenido algún tipo de discusión o has hablado con una persona y esta persona ahora se queda callado o callada, pero siempre te mira.
Siempre te observa. O quiere decirte algo, o quiere arreglar esta situación, o se siente mal, pero te mira. Está a la defensiva. Veo que este chico o esta chica posiblemente también se arrepiente o quiere recuperar la confianza otra vez. Tranquilamente quiere recuperar la confianza. Pero en estos momentos hay algo que vosotros tienen que hablar. Hay algo que vosotros tienen que resolver, Virgo, ¿vale? Hay algo. Algo pasa aquí. Algo pasa. Vamos a continuar, cariño. La carta de la templanza, ¿ves? Quiere la paz. Quiere solucionar este problema. Quiere de repente que tú lo perdones. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Dime en los comentarios para más o menos tener lo que es una idea. Pero es como que o tú lo has dicho algo, o tú te has enfrentado con él o con ella, lo has reclamado algo, y veo que esta persona se ha quedado a cuadros. Quizá de repente no pensaba que tú ibas a reaccionar de esta manera. No pensaba de repente que tú le ibas a decir todas estas cosas. Esta persona le gustaría quizás hablar otra vez contigo, pero sabe que no es buen momento. Sabe esto. Lo que quiere este hombre o esta mujer es que tú lo perdones o quiere de repente la paz. La paz, Virgo. El otro mensaje también puede ser que tú me digas, Richard, esto recién ha pasado hace unos días o de repente esto va a pasar, Virgo. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, no, todavía no lo digo nada, pero tengo ganas de decirle. Y a lo mejor yo qué sé, tomas mucha fuerza, lo vas a decir lo que tú sientes y esta persona como que se va a sentir un poco a la defensiva con lo que tú lo vas a hablar, mi querido Virgo, ¿vale? Algo va a pasar, algo va a pasar. Pero a mí lo que me gusta, Virgo, es tu fuerza. Tu fuerza, porque es como que tú no vas a tener miedo, como que tú me dices, Richard, ahora me siento preparado y preparada para decirle todo lo que yo siento. Y este chico o esta chica se lo va a tomar a mal o se va a sentir mal. Yo creo que no se esperaba. Yo creo que a lo mejor pensaba de que tú pues le ibas a aguantar o que te ibas a quedar calladito, calladita. Se va a quedar a cuadros, Virgo. Voy a cambiar de mazo, ¿vale, mi querido Virgo? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Virgo, que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Ves? La carta del 10 de espadas, cariño, le va a caer como un baldazo de agua fría. Y si tú me dices, Richard, no, soy yo, más bien que está pasando esta chica o este chico me ha dicho algo que a mí me ha caído como un baldazo de agua fría, pero esta conversación le cae como un baldazo de agua fría. La carta, ¿ves? Se va a sentir inclusive mal. Se va a sentir como que dice, wow, me están diciendo mis 4 verdades, me están sacando los trapitos al aire, me está descubriendo. Se va a sentir mal. Se siente como aislado, desplazado. Algo pasa, Virgo. Algo pasa. Si tú me dices, Richard, me lo han hecho a mí, pues entonces es una lectura espejo. La carta también, pero esto es bueno, me dicen al final. ¿Ves? Esto es bueno, Virgo, porque en base a esta aclaración, siento que las cosas empiezan como a tener otro rumbo de una forma positiva. Entonces, Virgo, a mí las energías me dicen, no te calles. No te calles, Virgo. Lo que tengas que decir, díselo, ¿vale? La carta del 5 de bastos, van a tener que tener otra conversación, van a hablar, van a conversar, van a tener que ponerse de acuerdo ahora. Siento que este chico o esta chica te va a buscar, pero como que tú me dices, Richard, tengo un poco de desconfianza, un poco de duda, no me convence al 100%. A lo mejor este chico o esta chica siempre te ha hecho muchas cosas negativas, tú lo vas a encarar, tú lo vas a enfrentar y esta persona te dice, quiero hablar contigo y tú no vas a tener como confianza. Esto pasa mucho, Virgo. Cuando hay una discusión así, se pierde la confianza entre ustedes dos. Se pierde, ¿vale? Pero siento que ahora como que es como que tú lo hubieras, yo qué sé, cariño, sacado la careta, como que tú lo vas a sacar la careta. Siento que tú lo vas a enfrentar. O ellos te van a enfrentar a ti. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Hay cosas que se tienen que soltar. Lo que no te guste, lo que te moleste de él o de ella, se lo tienes que decir. Porque recuerda esta imagen del oráculo. Estás cargando una situación innecesaria. Tienes que soltar, tienes que avanzar. Porque a lo mejor me dice, Richard, si lo digo esto, a lo mejor se enfada, ya no me habla más, a lo mejor se aleja de mi vida. Si lo digo esto a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mi pareja, a la persona que te gusta, tienes que decírselo. Si hay algo que te molesta, tienes que decírselo. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Un poquito de agua. Que Dios universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Existe una persona, mi querido Virgo, como que
se siente muy especial, como que se siente la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango, ¿vale? Es como que dice, bueno, si me quiere, Virgo me tiene que rogar. La carta también del 10 de espadas. Pero siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, no, yo no estoy para rogar, Richard. No, 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 aunque me duela, porque hay una persona que va como de muy sobrado, muy sobrada, se siente como muy especial, la persona más guapa, más guapo del mundo. Pero tú me dices, Richard, no, yo no lo voy a seguir el juego, Richard, no. La carta del 3 de espadas. La carta también del Rey de Bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente con esta persona ha pasado algo pasional ya. Pero sin embargo, quizás tú me dices, Richard, yo esperaba más. Es que este chico o esta chica, Virgo, se siente especial. El mundo lo ha hecho creer que es especial. Su familia lo ha hecho creer que es especial. Y a lo mejor tú, entre vosotros dos, ha pasado solamente algo pasional. Tú quieres algo más, pero ellos no. Ellos no, porque yo veo que tú te sientes mal. Porque me dice Richard, si no quiere nada conmigo, ¿por qué me busca? ¿Por qué de repente yo lo bloqueo y me busca? Ya te lo he dicho. Esta persona se siente especial. Esta persona, posiblemente contigo solamente hay química, lo que es en la parte pasional, pero no quiere una relación. Yo no veo esto, Virgo. Entonces, recuerda el mensaje del oráculo. Hay situaciones que tú tienes que soltar, que tú tienes que darte cuenta. Y recuerda que las cartas me están diciendo, muchos de vosotros van a encarar a esa persona. Lo van a decir qué está pasando. Entonces, díselo. Habla, Virgo. Habla. La carta también del As de Espadas. Cuando tú hables, me dicen que te va a llegar una oportunidad. Y también me dicen las cartas, tu relación o tu mundo, lo que es en la parte del amor, no se acaba con este individuo, no se acaba con esta persona. Vas a tener otra oportunidad, vas a conocer a otra persona. Lamentablemente, quizás de repente me dice Richard, a mí me gusta alguien como él o como ella. No sé qué tiene que me gusta. Pero me dicen, no es la única persona que va a llegar a tu vida, Virgo. Me piden las energías que cambies, que lo dejes pasar. Te has metido, te has topado con una persona que, ¿ves? Tu alma gemela, Virgo. Tu alma gemela. Me dicen, esa persona no es para ti. Esa persona no. Vas a conocer a otra persona mejor, a otra persona especial, a tu alma gemela. Pero esto pasa mucho, ¿vale? Esto pasa mucho, que a lo mejor tú me dices, Richard, pero yo lo quiero, me gusta, yo lo amo. No, no. Veo que es muy egocéntrico, veo que se siente muy especial, se siente como la última chupadita de mango, Virgo. Pero siento que tú te sientes mal, te hace sentir mal, Virgo. Entonces, no te conviene. Me están diciendo que vas a conocer a otra persona, ¿vale? A otra persona. Vamos a ver, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 3 es un no, opción 2 es un sí, Géminis, opción 1 es la rueda, Capricornio. Muy bien, ya está, cariño. A ver, mi querido Virgo, ¿qué más me quieren decir las energías para vosotros con mucha fe? Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Voy a cambiar de mazo, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, Virgo, que Dios universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta del mundo, tenemos lo que es la carta también del 9 de oros. Virgo, cariño, hay una persona que tiene tu foto, Virgo. Hay una persona que quiere recuperarte. Mira, aquí en su sofá hay una foto, cariño. Hay una persona que tiene tu foto, que quiere recuperarte. Hay una persona que te extraña. Sí, mucho. ¿Ves lo que te decía al principio de la lectura? Se levanta en la madrugada. Se levanta en la madrugada y prácticamente mira tu foto, cariño. Mira tu foto o lo que te había dicho, Virgo, que hay alguien que envuelve tu foto en una vela roja, cariño, que te está velando porque quiere hacerte lo que es un endulzamiento.
A ver, ¿qué más me dicen? Y tenemos lo que es la carta del 7 de oros, con la carta también del rey de bastos. No sé por qué siento que alguien te quiere recuperar, Virgo. Alguien te quiere recuperar, alguien simplemente ha cambiado, te va a querer hacer o te va a querer demostrar de que ahora es diferente, de que es un chico especial, una chica especial, pero te quiere recuperar. Veo que este hombre, esta mujer te está observando, cariño, te está velando. Te está velando, Virgo, ¿vale? Esta persona mira tu foto, esta persona llora, esta persona se lamenta, te está velando, te está velando. Entonces, ten cuidado, porque a lo mejor de repente está un poco obsesionado, obsesionada por ti. Vamos a ver qué nos dicen en economía, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros. Me están diciendo de proyecciones a futuro. La carta también del 8 de copas, el apoyo de los tuyos, de tu familia, de tu entorno o un amigo o una amiga te va a ayudar lo que es en un proyecto. La carta del 8 de oros, ese proyecto, cariño, te va a dar más. Y tenemos lo que es la carta del as de bastos. Siéntete orgulloso y orgullosa de ese proyecto, mi querido Virgo. Entonces, siento, Virgo, que muchos de vosotros tienen que ser sus propios jefes, sus propias jefas. Siento que tu entorno, tu familia, tus amigos te van a apoyar. Entonces, cariño, yo creo que tú no has nacido, Virgo, para que te manden los demás. Tú has nacido para mandar, Virgo. Tú has nacido para esto. Entonces, yo siento, Virgo, que tú quizás quieres hacer un proyecto, quieres hacer un negocio, quieres de repente asociarte con alguien, quieres de repente, yo qué sé, hacer algo por tu propia cuenta. Hazlo, Virgo, hazlo, porque aquí me dicen que tú deberías ser tu propio jefe, tu propia jefa, ¿vale? Empieza a pensar en por dónde encaminar tu proyecto, tu negocio, porque tú no has nacido para ser mandado o mandada, Virgo, ¿vale? No has nacido para eso. Vamos a ver las características, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona que te está espiando. Hay una persona que a lo mejor de repente quiere provocar. Esta persona puede ser de elemento aire. Me dicen, esta persona viene de una ciudad muy poblada. Puede ser una capital muy importante. Esta persona puede ser, es que como está con la luna, puede ser blanco, puede ser trigueño, de trigueño para arriba, ¿vale? Puede ser blanco, trigueño, caucásico. Puede ser esta persona. No da la cara. Entonces, como no da la cara, mi querido Virgo, yo siento que ellos o ellas posiblemente inclusive te están hackeando o inclusive de repente están dentro de tus redes sociales, pero no dan la cara, ¿vale? A lo mejor de repente alguien te escribe con número oculto o a lo mejor de repente tiene lo que es su perfil con una foto que no es de él o de ella. Tú de repente lo has pedido lo que es cámara, no te lo da, etcétera, etcétera. La carta del 5 de bastos. Hay personas que quieren tu puesto, hay personas que quieren tu trabajo, tu negocio, ¿vale? Hay personas. O tú de repente vas a estar compitiendo con muchas personas para un trabajo, para un proyecto. Estás en primera línea, cariño. Pero la competencia es fuerte, ¿vale? No te distraigas. Puede ser que tú me digas, Richard, lo que pasa es que yo estoy postulando o estoy intentando postular para unos estudios, universidad, proyecto, trabajo. Lo vas a ganar, pero no te distraigas. No te distraigas porque la competencia es fuerte. Inclusive estudios, porque aquí yo veo personas con uniforme, ¿ves? Están con uniformes. A lo mejor de repente estás postulando para la universidad, instituto, yo qué sé. Hay mucha competencia. No te confíes. No te confíes. Richard, lo he estudiado todo, menos una hoja. Estúdialo. El otro mensaje, mi querido Virgo, existe una persona que está un poco a la defensiva contigo. Esta persona no es porque simplemente de la noche a la mañana te ha tomado manía. No. Veo que existe alguien que le come la cabeza. Veo que existe alguien que le pone en contra tuya. Esta persona inclusive puede ser que exista algún tipo de daño o de magia para que cambie su carácter de la noche a la mañana. O esta persona está con la cabeza caliente, está ilusionado, ilusionada, o esta persona alguien lo manipula. Muchos de vosotros inclusive, no digo en todas las redes sociales, pero por algún medio lo tienes bloqueado o esta persona te ha bloqueado quizás para que tú no veas lo que está haciendo o está dejando de hacer, o tú de repente.
Esta persona, a pesar de su indiferencia, a pesar de su frialdad, te piensa, te recuerda, te extraña, pero alguien manipula. La carta también del 6 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente vas a estar conociendo a una persona muy importante, una persona que a lo mejor mueve masas. Puede estar dentro de las redes sociales o de repente es un actor, un artista, etcétera, etcétera. Es una persona que físicamente está muy bien, no puedo ver el rostro. Si es mujer, tiene lo que es el cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado, inclusive rojo. Hombres, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente también están lidiando con personas que son mayores de 40 años. Cabello largo, alguno de ellos tiene canas, se lo pinta pero da igual, tiene canas. Posiblemente están un grupo en un lugar donde los inviernos son muy duros y otro grupo están en un lugar donde el clima es agradable. Veo costas, puede ser de repente lo que es Latinoamérica, puede ser Miami, ¿por qué no? O un lugar donde hace calorcito. El tiempo es agradable, mi querido Virgo. Espero que te guste esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Estamos en contacto. Te quiero, Virgo, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que quiere reconquistarte otra vez y posiblemente te está fumando o te está velando, ¿vale? Te quiero, Virgo. Sé feliz.